Noticias de Caldas. Noticias de Caldas. Feliz día y cordial bienvenida. Aquí estamos listos para presentarle a usted a esta hora noticias de Caldas, noticias de Colombia y el mundo a través de Angular Estéreo 97.2 FM, como es costumbre en esta cita de lunes a viernes 12 del mediodía a 1 de la tarde. Hoy es lunes 9 de septiembre del año 2024. Esta es nuestra emisión de noticias número 126. Agradecemos enormemente a todos los oyentes que nos acompañan como siempre en el horario especial de nuestras noticias de Caldas y Colombia en los diferentes municipios del departamento. Un saludo y un abrazo enorme para todos los oyentes. Mil y mil gracias siempre por sintonizarnos. También a aquellos que nos escuchan en www.angularestereo.com en el resto de Colombia y el mundo, los saludamos desde la distancia a través de nuestra web. Estamos a esta hora en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. Allí nos van a encontrar ustedes como Angular Estéreo en YouTube. Denle un me gusta y síganos en ese canal especial. En la gerencia, Oscar Eduardo Montechica. En la dirección, quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez. Los invito desde ya para que escuchemos nuestros titulares para la emisión de noticias de hoy. Aquí están los titulares más importantes. No alimentar a las palomas en el centro histórico de Manizales. Es una campaña de sensibilización de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad. Aguada celebra la reapertura de su planta de beneficio animal. INVIMA da el visto bueno tras 6 años de espera. El exterminio de la Unión Patriótica. Diálogos universitarios para la no repetición en la Universidad de Caldas. Manizales al ritmo de talento local, 160 artistas participarán por un lugar en la Feria de Manizales 2025. En la parte judicial, acciones de control y prevención en Chinchiná permiten la captura de un hombre por porte ilegal de armas de fuego. Estas noticias y otras más, el estado de tiempo, la parte económica, vamos a hablar de noticias nacionales y mucho más en Noticias de Caldas y de Colombia. Le agradecemos enormemente a todos los oyentes que nos sintonizan como siempre en este horario especial. Cordial bienvenida. Que digas que este sol es pa' negro y que no me debería afectar no es inofensivo, es racismo. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. El precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná se encuentra para hoy en 1.953.375 pesos. Son datos económicos que le entregamos a usted a esta hora en nuestra información. Ahora hablemos de la moneda extranjera. El precio del dólar en Colombia para hoy, lunes 9 de septiembre del año 2024, lo está ubicando en 4.149 pesos. Frente al día anterior se mantiene en ese mismo nivel. No ha cambiado, continúa igual el precio del dólar. Lo están comprando en 3.830 y lo venden en 3.950. Son los datos que entregamos siempre para que ustedes estén muy bien informados. Con la mejor información. De inmediato nos vamos al repaso de la Aeronáutica Civil con este reporte boletín que envían Manizales, Aeropuerto La Nubia, mayormente nublado, no tiene problemas para vuelos hasta el momento, según la información que nos llega. La temperatura en Manizales es de 23 grados centígrados, está muy agradable la temperatura en la ciudad. Ahora, ¿qué tal si nos vamos de inmediato hacia Pereira? Aeropuerto Matecaña, parcialmente nublado, 29 grados de temperatura, y vamos a terminar el recorrido por el eje cafetero en Armenia. Aeropuerto El Edén, parcialmente nublado, 28 grados de muy buena temperatura disfrutan a esta hora en Quindío. Y cerramos a nivel nacional en la capital de Colombia, estamos hablando de Bogotá. Aeropuerto El Dorado, mayormente despejado, 19 grados. Nos acompañan a esta hora a Bogotá.
en este momento. Ese es el reporte del tiempo para este horario y en esta fecha a través de Noticias de Caldas y Colombia. Les entregamos siempre toda la información en Noticias de Caldas a esta hora. ¿Se encuentra ante alguna situación que requiera asesoría legal? Le brindamos asesoría y acompañamiento para ello. Brindamos asesorías integrales en derecho constitucional, penal, laboral y comercial, asesorías empresariales, presentación de acciones de tutela y derechos de petición. Contamos con profesionales idóneos para resolver sus necesidades jurídicas. Contáctenos. William Montes Urrea, 320-326-0144. William Montes Urrea, 320-326-0144. Con la mejor información. Hace pocos días nos enteramos de el proceso que tiene que ver con OHLA sobre el aeropuerto del Café. Sucede que el grupo OHLA debe devolver 1 millón de euros por el aeropuerto del Café. Este grupo español debe regresar entonces 1 millón de euros por el fallido aeropuerto del Café en Colombia, según el Tribunal de Arbitraje colombiano, que ha resuelto el conflicto entre la compañía y el patrimonio autónomo Aerocafé por la construcción de esta infraestructura en el eje cafetero. Aunque el Tribunal de Arbitraje concluyó que no hubo incumplimiento de ninguna de las partes, obliga a OHLA, actualmente controlado por los hermanos mexicanos Amodio, a devolver la mitad del anticipo recibido. Es 1 millón de euros en total. En un laudo al que tuvo acceso la agencia EFE sobre todo el desarrollo de esa información, indican que el 18 de junio del año 2022 Aerocafé comunicó la terminación unilateral del contrato de la primera fase de la construcción, según inició e indicó en un comunicado el Ministerio de Transporte de Colombia, debido a los múltiples casos de incumplimiento, de retraso en las obras e intentos fallidos por llegar a un acuerdo que permitiera finalmente la viabilidad de este proyecto. Tenemos que decir que la filial de Colombia de OHLA presentó el arbitraje cuyo laudo indica que, abro comillas, ninguno de los dos puede permitir daños por perjuicios, así como tampoco exigir la cláusula penal, pues si ambos contratantes han incumplido, ninguna de las partes del negocio jurídico se encuentra en mora y por ende ninguna deudora de perjuicios, cierro las comillas. En junio del año 2021, el grupo de infraestructura ganó por 31,9 millones de euros la primera de las fases del proyecto de construcción de Aerocafé en Palestina, declarando una importante estratégica para el país y cuyo presupuesto total ascendía a unos 118 millones de euros. El eje cafetero, que cuenta también con la autopista del café, es uno de los centros económicos más importantes del país y comunica a las ciudades cafeteras de Manizales, Pereira, Armenia, pasando por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Hay que decir que este proyecto se inició en 1977 tras constatarse que en 1600 metros de altitud existía una formación que permitía la construcción de la citada infraestructura de Aerocafé en Palestina. OHLA está presente en Colombia desde hace 15 años exactamente, así como en el conjunto de Latinoamérica, en una de las áreas geográficas de referencia en la que lleva a cabo muy relevantes proyectos de infraestructura desde hace unos 45 años aproximadamente. Lo cierto es que el laudo, esto de lo que tanto hablamos y que estábamos esperando, una respuesta de un juez de la República de Colombia, finalmente se dio. Perdió OHLA y debe devolver ahora al proyecto de Aerocafé en Palestina 1 millón de euros
para saldar así entonces ya todo este conflicto. Ahora los caldenses quedan pendientes del presidente Gustavo Petro para saber si se continúa o no con la obra de Aerocafé. Con la mejor información. Seguimos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la investigación de la denuncia que realizó hace muy pocos días Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, donde afirmó que los proyectos que se habían presentado como término no superaron un 85% de ejecución en el Departamento Nacional de Planeación bajo la dirección del gobierno anterior. Sucede que bajo la dirección de Alexander López Maya actualmente lanzó hace pocos días una alarmante advertencia sobre el estado crítico del Sistema General de Regalías. Según un diagnóstico reciente, un total de 12,1 billones de pesos están en riesgo de pérdida debido a la suspensión de contratos y al vencimiento de la programación de 2.094 proyectos pendientes. Este escenario pone entonces un manifiesto grande con graves irregularidades y una falta de control en la gestión de estos recursos esenciales para el desarrollo de las regiones colombianas. Hay que decir que Alexander López Maya, el director actual del DNP en este gobierno, manifestó su preocupación sobre la situación actual que se está viviendo. A la llegada del cargo encontró, dice el funcionario, el sistema en evidente deterioro, donde las irregularidades eran pasadas por alto, afectando directamente a miles de colombianos que han visto cómo los recursos destinados a mejorar las condiciones de las vidas pues se han malgastado en obras inconclusas o disfuncionales. Estamos esperando y seguimos muy pendientes de toda esa investigación que se está realizando en el momento, porque lo que entregaron hasta hace unos días era un 20% de la investigación. Estamos pendientes de un 80%. Habrá más pérdida, más billones de pesos en pérdida de dineros que tienen que ir exactamente para los territorios más pobres, más necesitados y, por qué no, para todo el país, entre ellos incluidos Quibdó, Buenaventura, Tumaco y La Guajira, donde se está esperando también grandes inversiones, pero se tienen elefantes blancos muy inmensos, unos 58 proyectos que hacen parte de elefantes blancos grandes de nuestro país. Seguimos pendientes para escuchar los resultados de esta investigación. Con la mejor información. El Parque Nacional Natural Los Nevados tiene una preocupación y genera preocupación para todos. Los 4 gobernadores de la región del RAP Eje Cafetero y los directores de la Corporación Autónoma del Territorio enviaron una carta al presidente Gustavo Petro advirtiéndole sobre los riesgos que representa el hecho de que puedan asentar en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Los Nevados comunidades indígenas, contrario a lo dictaminado en la sentencia CLT 10716 del año 2020. La región administrativa y de planificación del eje cafetero continúa en su propósito de coordinar esfuerzos de los agentes regionales con el fin de que se pueda tener una mejor información respecto al cumplimiento de las sentencias. Ellos han enviado una carta al presidente donde le solicitan hacer el estudio correspondiente para evitar que en esa zona se asienten comunidades indígenas, porque afectaría a Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y a todos los que dependen del Parque Nacional Natural Los Nevados. Vamos a estar muy pendientes de la respuesta que pueda generar el presidente de la República de Colombia. Ha sido firmada por Juan Diego Patiño Ochoa, gobernador de Risaralda, Henry Gutiérrez Ángel del departamento de Caldas, Adriana Magali Matiz, gobernadora de Tolima, y Juan Miguel Gálvez Bedoya, gobernador del Quindío. Continuaremos muy pendientes para saber cuál es la respuesta de la presidencia de Colombia y poderle contar a usted los detalles. Con solo 2.300 pesos al día, entregarás 16 sobres de alimento terapéutico cada mes en los departamentos con mayores índices de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años asociados a la desnutrición. Con tu ayuda reduciremos la desnutrición infantil en Colombia, gracias a este alimento terapéutico lleno de vitaminas y nutrientes.
Toma acción contra la desnutrición ahora. Dona ya a UNICEF. La Superintendencia Nacional de Salud ha iniciado un proceso sancionatorio contra el gestor farmacéutico Audifarma, luego de detectar graves irregularidades en la entrega oportuna de medicamentos, principalmente en el departamento de Caldas y Risaralda. Estas fallas han afectado a pacientes afiliados a las EPS Salud Total y Nueva EPS, exponiéndolos a riesgos significativos para la salud. Una auditoría realizada entre enero y mayo de este año 2024 reveló que 5.046 medicamentos registraron retraso en la entrega, con demoras de hasta 106 días, muy por encima de los tiempos establecidos. La investigación también encontró inconsistencias en el sistema de inventario de Audifarma. En varios casos, el sistema indicaba una falta de existencia cuando en realidad los medicamentos estaban disponibles en la bodega. Y en otros, lo que mostraba era disponibilidad cuando no había producto físico en ese lugar. Esas deficiencias no solo generan una confusión entre el usuario, quienes debieron desplazarse a otros puntos en busca de los medicamentos, sino que también evidencian una falta de un proceso estandarizado de control en los inventarios de Audifarma. Hay que decir que el enlace de la investigación de las sanciones significativas realizadas por la Supersalud, usted lo van a poder encontrar en la página de supersalud.gov.co. Hay que acotar también que en respuesta a la acusación, Audifarma ha definido su gestión asegurando que actualmente entrega más de un 94% de medicamentos solicitados diariamente a más de 160.000 usuarios en todo el país que visitan estas farmacias. ¿Qué es lo que nos dice Luis Carlos Leal, Superintendente de Salud de Colombia? La Superintendencia Nacional de Salud anuncia que ha hecho una apertura de investigación con fines sancionatorios al gestor farmacéutico Audifarma. Todo esto dado que en las auditorías que se han venido realizando se ha evidenciado la falta de entrega oportuna de medicamentos por errores administrativos tales como la falta de inventarios, que hace que cuando las personas se acerquen al gestor farmacéutico se les diga que no hay medicamento aun cuando se entrega en la bodega, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Además de esta investigación administrativa se han hecho traslados a entes de control como la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación, y esperamos que el actuar de todas las entidades sea en pro y el beneficio de la salud y el derecho a la salud de las personas en todo el territorio nacional. Hace pocos días, en pleno paro de los camioneros, que se realizó durante 3 días de la semana anterior, el Ministerio de Trabajo dio a conocer una resolución sobre Andrés Carne de Res en Bogotá. Este es un restaurante muy importante de la ciudad, donde acude muchísima gente, tiene fama por la carne, por asados y bueno, por todo lo relacionado a ese producto. Conocimos hace varios días, exactamente el 17 de agosto, una tragedia que sucedió en las instalaciones de ese muy reconocido restaurante de Bogotá. Ustedes recuerdan que allí la bailarina de Andrés Carne de Res, Laura Daniela Villamil, tuvo un percance con uno de los vestidos cuando se encontraba entregando un espectáculo artístico, un baile dentro del restaurante. Estaban manejando unas antorchas y una de esas antorchas encendió una parte de uno de los vestidos de esta mujer. Recordemos entonces la información de aquel 17 de agosto, donde nos indicaban que ella sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en un 80% de su cuerpo. La mujer de 28 años recibió toda la atención médica para tener un avance en los tratamientos que hasta el momento pues ha recibido desde ese momento del accidente. Laura Daniela Villamil se encuentra ahora pues con su familia, con sus amigos, rodeada, esperando también que avance todo este proceso que tiene que ver con la denuncia de Andrés Carne de Res. En aquel entonces acudió también funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, del Ministerio de Trabajo, a verificar las condiciones de trabajo de algunos trabajadores, porque el incidente sirvió también para que algunos trabajadores
se quejaran por las largas jornadas en ese restaurante y porque, según ellos dicen, pues es imposible sentarse en todo el día, deben estar de pie continuamente. El pronóstico de salud de la bailarina pues continúa ya muy estable, ya saliendo de esa etapa, sin olvidar que hay un 80% de quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo de ella. Son tal vez irreversibles las lesiones que sufrió en aquel entonces. La investigación del Ministerio de Trabajo de la cartera identificó múltiples fallas en las condiciones de seguridad y de salud de trabajo en esa sede, Andrés Carne de Res, en Chía, Cundinamarca. Fue por eso entonces que el Ministerio de Trabajo la semana anterior ordenó el cierre temporal del restaurante tras el grave accidente laboral del 17 de agosto. Ellos deben cumplir en este momento entonces unos puntos que el Ministerio de Trabajo les ha ordenado. Esto a través de Sura, que sería la encargada entonces de coordinar todo lo que tiene que ver con protección de los trabajadores, verificar también los pagos, las condiciones de trabajo, ARL y entre otras que está obligando el propio Mintrabajo de nuestro país. Como resultado, ellos han emitido un auto, es el 1476 de 2024, que ordena entonces la suspensión de operaciones de ese establecimiento hasta que la ARL Sura verifique y certifique que han cumplido las correcciones requeridas, tal cual como lo ha indicado la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, a quien vamos a escuchar a esta hora en Noticias de Caldas y Colombia. Hoy queremos contarle, el Ministerio del Trabajo ha ordenado la medida de paralización del establecimiento de comercio Andrés Carne de Res, tras la ocurrencia de un accidente laboral el pasado 17 de agosto que dejó a la joven trabajadora Laura Daniela Villamil con quemaduras en gran parte de su cuerpo. Ante los hechos y las presuntas fallas en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, esta cartera ministerial realizó una inspección de 20 horas, evidenciando situaciones que se constituyen en hallazgos. Como resultado de la inspección, se emitió el auto número 1476 de 2024, mediante el cual se decretó la medida preventiva de paralización de las actividades de Andrés Carne de Res. Esta medida se mantendrá vigente hasta que la ARL Sura verifique y certifique el cumplimiento del enunciado en los numerales 1 y 2 de la mencionada decisión. Se precisa que la medida ordena mantener el vínculo laboral de los y las trabajadores, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales. El día de ayer realizamos una visita a la familia de Laura Daniela con el fin de acompañarla y extenderle la solidaridad de esta cartera ministerial. Laura Daniela es una talentosa bailarina y docente de artes escénicas, quien se encontraba desempeñando labores artísticas en compañía de otros trabajadores y trabajadores que hacían parte del espectáculo. La prioridad para el Ministerio del Trabajo es velar por el cumplimiento de las normas laborales. Invitamos a todas las empresas para que de manera conjunta con las ARL fortalezcan las medidas necesarias en materias de seguridad y salud en el trabajo. Este lamentable suceso nos invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y seguras para todas y todos los trabajadores del país. Es fundamental que las empresas prioricen la salud y el bienestar de sus equipos, invirtiendo en medidas de prevención y protección. Seguiremos trabajando de manera incansable para lograr el fortalecimiento de las empresas en materia de seguridad y para que los trabajadores y las trabajadoras puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro y saludable y con garantías laborales. Ese es nuestro gran compromiso. Evitemos estos accidentes que lesionan la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Con la mejor información. Para el miércoles 2 de octubre, desde las 9 de la mañana, está programado el simulacro nacional de respuesta a emergencias, ejercicio que permite poner a prueba los mecanismos e instrumentos de coordinación y articulación en el manejo de emergencias y desastres de los territorios.
Desde la Jefatura de Gestión de Riesgo de Caldas se hace un llamado muy importante para que los funcionarios de las alcaldías realicen el registro y hagan parte de esta jornada. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 30 de septiembre y se debe acoger uno de los siguientes escenarios de desastre: inundaciones, avenidas torrenciales, actividad volcánica, sismo, tsunami, ciclones tropicales, incendios forestales, sequía, entre otros. Tratará entonces esta actividad de simulacro con la Jefatura de Gestión de Riesgo del Departamento de Caldas y las diferentes alcaldías. Han hecho una invitación muy importante también a incentivar la participación de niños, niñas y adolescentes por parte del sector educativo. Aquí escuchamos la invitación de Paula Marcela Villamil Rendón, jefe de gestión de riesgo de Caldas. De acuerdo a la circular 059 del 2024, emanada de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en este momento el departamento de Caldas se encuentra haciendo la articulación con todos los municipios del departamento para establecer las directrices del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2024, el cual se desarrollará el próximo miércoles 2 de octubre de 2024. En estos momentos nos encontramos haciendo una coordinación con todo el equipo de trabajo de la Jefatura de Gestión del Riesgo para instar y ayudar a todos los municipios para que hagan las debidas inscripciones, para que todo el departamento esté preparado en este tipo de situaciones. Hay un llamado desde la alcaldía de Manizales. ¿Cuál es? No alimentar las palomas en el centro histórico. Esto tiene que ver con la catedral precisamente. Es una campaña de sensibilización de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad. Ellos dicen que alimentar a las palomas es no permitir que migren y que, por el contrario, se asienten en unos espacios que son patrimonio cultural de la ciudad, como la Catedral Basílica. La campaña busca la protección de las palomas y evitar una problemática de salud pública, ya que su permanencia en espacios urbanos genera transmisión de enfermedades. Manizales está impulsando entonces el progreso ambiental a través de unas campañas de sensibilización con toda la comunidad y con los comerciantes del centro histórico para que no alimenten a estos animalitos, a las palomas, porque poseen y porque posan y circundan en las edificaciones del tradicional sector de la ciudad. El profesional Óscar Rodríguez de la Unidad de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Manizales nos explica el por qué no es aconsejable alimentar a las palomas y por qué debemos colaborar todos los ciudadanos. Desde Secretaría de Medio Ambiente de Manizales, en acompañamiento con Policía de Carabineros e INVI Manizales, estamos hoy realizando una campaña de sensibilización con la ciudadanía para evitar la alimentación artificial de las palomas, enfocándonos principalmente en las enfermedades que pueden transmitir y en la interrupción natural de sus sistemas básicos de supervivencia. Desde aquí, desde el Centro Histórico de Manizales, estamos tratando de desempeñar esta función para evitar esta actividad que ha venido pues causando ciertos inconvenientes, tanto en la infraestructura, la salud de los manizaleños y claramente en el funcionamiento natural de las palomas. Muy bien, pero también argumentan ellos que se debe tener un control especial con ellas. La Policía Ambiental de Carabineros hace un trabajo de control y convoca a quienes ejecutan la venta de maíz para alimentar a las palomas en la Plaza de Bolívar, junto a la catedral, a no seguir con la actividad que va directamente en contra de la salud pública. Así lo ha indicado el subintendente de la policía en Manizales, Giovanni Rivera, a quien invitamos a los micrófonos de Noticias de Caldas. En este inconveniente que se está desplegando en toda la ciudad de Manizales en la alimentación de las palomas, el cual nos va a traer enfermedades y algunos inconvenientes en infraestructura, en salud, entre otros. Invitamos a todas las personas a que no alimenten a los animales, ya que estamos dando esa orden de policía y sensibilizando a toda la comunidad para mejorar la convivencia en nuestra ciudad.
dañan el sistema digestivo de las palomas. Las palomas pueden tener bacterias y hongos que ponen en riesgo la salud pública. Sus heces tienen un efecto corrosivo sobre algunos materiales que pueden dañar nuestra salud, pueden transmitir enfermedades que afectan nuestro sistema respiratorio. Entonces invitamos a todas estas personas a que difundan esta información tan importante, porque es uno de nuestros derechos fundamentales, la salud pública. Con la mejor información. Mañana martes 10 de septiembre, la Universidad de Caldas será la sede de los diálogos universitarios para la no repetición. Es un evento derivado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el exterminio de la Unión Patriótica en el departamento de Caldas. Este será un encuentro entonces de memoria, de dignificación y reparación simbólica para todas las víctimas de la Unión Patriótica, de ese partido político que fue exterminado en Colombia, un partido político a través del exterminio con graves violaciones de derechos humanos como los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas, la tortura, la amenaza, el hostigamiento, también el desplazamiento forzado, tentativa de homicidio, exilio, judicializaciones, entre otros hechos cometidos contra más de 6.000 víctimas integrantes de la Unión Patriótica y militantes de ese partido, a partir de 1984 y extendidos por más de 20 años en Colombia. Fue una catástrofe total, un estampido mortal lo que se vivió con la Unión Patriótica en nuestro país. 1984, qué época tan fuerte. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad de Caldas, Ricardo Alberto, nos explica a esta hora de qué se trata, qué es lo que van a realizar mañana en la facultad y en la Universidad de Caldas. La visibilización del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de ser un hecho histórico, es un hecho del inicio de los procesos de reparación de las víctimas del partido político Unión Patriótica, que fue víctima de genocidio y en la cual fueron asesinadas más de 6.000 personas. Es importante la visibilización de este fallo, habida cuenta de que primero es una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo, que primero se visibilicen las víctimas, segundo se visibilice el hecho del genocidio y tercero se inicien procesos de reparación a través de la publicación no solamente del fallo, sino de la socialización de este mismo a través de entidades de educación pública, donde se exige el mínimo de 5 universidades participantes en este tipo de eventos. Y para nuestra satisfacción, la primera universidad donde se va a hacer este acto, digamos, de reparación simbólico es la Universidad de Caldas, y para eso se ha convocado entonces para el 10 de septiembre para el evento de reparación de víctimas, pues, como se ha dicho, de la Unión Patriótica. Es importante además porque es el reconocimiento de que realmente es un hecho que se realizó por parte de agentes del Estado y con participación del Estado mismo, ¿sí? En palabras del mismo presidente, asistimos en un momento determinado en el país a un Estado criminal, un Estado asesino, que en contubernio con paramilitares y algunos miembros de las fuerzas militares generaron este dolor a muchísimas familias en el orden nacional por una situación que les generó muchísima inestabilidad, y era las posibilidades que tuvo en su momento la Unión Patriótica como partido político de acceder por lo menos al poder regional. Este foro académico se realizará en cumplimiento del punto resolutivo número 36 de la sentencia emitida el 27 de julio del año 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la CIDH, al respecto del fallo que ha ordenado lo siguiente, abro comillas: el Estado realizará foros académicos en al menos 5 universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados con el presente caso en los términos del párrafo 599 de esta sentencia. Cierro comillas.
y la primera universidad seleccionada para los foros es la Universidad de Caldas. Será entonces el primer punto donde llega este foro de discusión sobre el exterminio de la Unión Patriótica en Colombia. ¿Qué dice la coordinadora de Reiniciar Caldas? Ella es Mercedes Vargas, vivió también ese exterminio de la Unión Patriótica en nuestro departamento, y esto es lo que dice. El departamento de Caldas, al igual que en todo el país, fue un exterminio selectivo de los líderes que habían encabezado la propuesta política de la Unión Patriótica. Para traer a la memoria algunos municipios: Río Sucio, Pensilvania, La Dorada, La Victoria, Chinchiná, Manizales, Palestina, afectando de manera directa no solo a su familia, sino a nuestro partido. Este exterminio se pudo percibir en ejecuciones extrajudiciales, atentados, estigmatización, judicialización indebida, desplazamiento forzado. Fue un aniquilamiento a los ojos de una sociedad incapaz de responder frente a lo que nos estaba pasando. Los vulneraron el derecho a elegir cuando en el 2002 el Consejo Nacional Electoral nos quitó la personería jurídica. También hubo una afectación psicológica sobre las familias y sobre los miembros de la Unión Patriótica. El miedo se apoderó y la militancia se replegó, y la indiferencia y la insolidaridad nos fueron hundiendo, pero fuimos rescatados por una mano amiga, Reiniciar, una corporación que nace de un grupo de militantes que son desplazados de Barranca, llega a Bogotá y se hace la pregunta: no podemos cómo seguir así, y nace Reiniciar. El evento es organizado por el Gobierno de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y organizaciones de víctimas del genocidio de la Unión Patriótica en articulación con la Universidad de Caldas. Está dirigido a estudiantes, docentes, a semilleros de investigación, a la comunidad académica interesada, integrantes de organizaciones sociales, de víctimas, de derechos humanos, a las organizaciones campesinas, indígenas y otros más. Usted puede asistir. Es mañana exactamente, el horario 8 de la mañana a 12 del mediodía. Será el foro académico en el Auditorio Carlos Nader de la Universidad de Caldas. Allí los están esperando a ustedes, en el hall central. Exactamente está en la calle 65, número 2610, desde las 8 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Vamos a escuchar finalmente a una víctima que fue reconocida por la sentencia de la Unión Patriótica y que vivió ese exterminio con tanta fuerza en el país y tan devastador para todos los integrantes. Más de 6.000 personas murieron en un genocidio total y al frente de los ojos de todos los colombianos. Escuchemos a Walter Castaño, víctima reconocida. Al hablar de afectaciones es necesario resaltar lo que al menos significa ser hijo, hija, esposo, esposa, hermano o hermana, y en general compañero y amigo de un dirigente social perfilado como enemigo interno por el propio Estado. Es necesario sentir también el dolor de las comunidades indígenas cuando les asesinaban y les asesinaron a sus más importantes dirigentes. Es sentir el dolor de cuando los trabajadores, obreros y campesinos sufrieron en carne propia la persecución y el asesinato de sus más importantes dirigentes. Estos asesinatos, estos crímenes, obviamente tuvieron un impacto de tipo psicológico y familiar, sociocultural. Además del daño moral, hay un daño a la noción de justicia y a las instituciones que la representan en razón de la rampante y vergonzosa impunidad en todos estos años, por la revictimización, cuando desde algunos medios se ambienta la estigmatización, por la indolencia social, la falta de reconocimiento de las víctimas, la poca o nula atención institucional y, al decir del Centro Nacional de Memoria Histórica, por la generación de una atmósfera de silencio y olvido frente a los crímenes cometidos y sus impactos. Es decir, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo en cuenta toda esta situación del impacto psicológico, del impacto al tejido no solamente social, sino también al tejido familiar y a cada una de las víctimas. Estas notas nos indican que tenemos de inmediato noticia judicial. ¿Hacia qué lugar nos lleva? Nos vamos directamente a Chinchiná, Caldas.
La información nos llega desde la Policía Nacional en Caldas. Ellos nos han indicado que durante labores de patrullaje y gracias a la información proporcionada por la comunidad, el personal del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y a los territorios fue alertado sobre la presencia de una persona sospechosa en la carrera 4 con calle 10. Los uniformados se desplazaron inmediatamente para atender el requerimiento ciudadano y al llegar a este lugar requirieron a un hombre para practicarle un registro personal. A este hombre le encuentran entonces en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con su respectivo proveedor y un cartucho correspondiente para esta arma. Vamos a invitar a la voz autorizada, es el capitán Wilson Mendoza García, es el comandante de la estación de policía de Chinchiná. Bajo los lineamientos del señor director general de la Policía Nacional, William René Salamanca, y en el horizonte de seguridad ciudadana urbana, la Policía Nacional en el departamento de Caldas ha reforzado sus actividades en prevención, control y disuasión en el municipio de Chinchiná. Como resultado de estas acciones, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 33 años por porte ilegal de armas de fuego. Esta acción, apoyada por la comunidad, evitó la posible comisión de delitos en la zona y gracias a la información de la ciudadanía se detectó a un individuo sospechoso en la carrera 4 con calle 10. Al momento que nuestros uniformados le realizaron un registro personal, le encontraron una pistola calibre 9 milímetros sin la documentación requerida. El hombre, con antecedentes por hurto y homicidio, fue capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. La Policía Nacional, como patrimonio de los colombianos, reitera su compromiso de continuar realizando las acciones constantes de prevención, control para combatir la delincuencia en Chinchiná y en todo el departamento de Caldas, trabajando de la mano con la comunidad para construir un entorno más seguro para todos. Con la mejor información. A 50 años de prisión fueron condenados 2 hombres implicados en un homicidio en Victoria, Caldas. Las pruebas presentadas por la Fiscalía Seccional de Caldas permitieron que un juez de conocimiento condenara a 50 años de prisión a Cirilo Moreno Córdoba, alias El Negro, y a Luis Alberto Barrios Yepes, alias El Aparatoso o Sangre, responsables de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, munición de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todos agravados. Los hechos ocurrieron en la noche del 7 de mayo del año 2022 en el barrio Renán Barco de la Victoria, Caldas, donde los hoy condenados llegaron en una motocicleta y dispararon en 11 oportunidades contra un hombre que murió de inmediato. Los sicarios fueron interceptados por la Policía Nacional, con quienes se generó un intercambio de disparos en aquel entonces. Barrios Yepes huyó, pero fue capturado en medio de los matorrales. Estaba herido ese hombre en aquel entonces. El conductor de la moto en que se produjo la huida fue capturado luego del tiroteo. La fiscalía probó entonces que Barrios Yepes fue quien accionó el arma contra el hombre. En el momento de la captura, a los procesados les fue incautada la motocicleta, el arma de fuego que causó la muerte final de un ciudadano. Una de las hipótesis que expuso la fiscalía durante la diligencia fue retaliaciones por el control territorial entre grupos dedicados a la venta de estupefacientes en La Victoria. Con la mejor información. Hoy el gobierno de Caldas, la gobernación, está conmemorando el Día Nacional de los Derechos Humanos con un foro sobre la construcción social y de libertad de prensa en contexto del conflicto armado de nuestro país. Hoy 9 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia, esos que a veces se ven tan atropellados en varios lugares del país. Este 9 de septiembre hace un homenaje a más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, una cifra que representa un 18.2% de la población. Este día lo que hace es recordar que la guerra ha sido un escenario en abuso masivo contra los derechos humanos,
con crímenes como desapariciones, torturas, desplazamiento forzado, entre otras más. Lina María Salazar es la jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Gobernación. Desde 1985 se conmemora el 9 de septiembre como el Día Nacional de los Derechos Humanos y es un día que nos da la oportunidad de conversar acerca de lo que estamos haciendo en materia de derechos humanos, en materia de sus garantías y también de reconocer la labor de los líderes y lideresas defensoras de derechos humanos. También, digamos que en el ámbito de el acuerdo de paz y su implementación, existen unas líneas de trabajo tendientes al reconocimiento de la labor de los líderes y lideresas y de la protección de su labor, de trabajar por desestigmatizar a quienes trabajan por la garantía de los derechos humanos y también de la protección de los periodistas que son quienes ayudan a garantizar el derecho a la información, entre otros derechos. Entonces, este día nos brinda una posibilidad de visibilizar, de poder conversar entre distintos estamentos en esta oportunidad, entre la academia, entre las organizaciones sociales, entre los periodistas, entre los empresarios que desde sus programas de responsabilidad social empresarial favorecen también la realización de los derechos humanos. Entonces es importante poder tener espacios de conversación acerca de este fenómeno y de reconocernos, de reconocer lo que estamos haciendo, lo que nos falta por trabajar en materia de protección y garantía de los derechos humanos. En Caldas, por ejemplo, la Comisión de la Verdad reporta más de 130.000 personas que han sido víctimas del conflicto. A nivel nacional, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que hasta el 2023 se registraron 62.967 desplazados y 87.646 personas confinadas por el conflicto en algunos lugares. Cauca, Chocó, entre otros más, se encuentran en esas cifras. Mariela Márquez Quintero es periodista y es docente de la Universidad Nacional. Ella hace la invitación para celebrar hoy el Día de los Derechos Humanos. Al hablar sobre los derechos humanos, sin duda uno de los más importantes es el de la intimidad, el buen nombre y la honra. Hoy más que nunca toma fuerza por el auge de la tecnología, la virtualidad, la informática y las redes sociales. Es sin duda uno de los derechos humanos más vulnerables por el manejo de la información desde las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. Esa dicotomía entre el derecho a la intimidad y la libertad de prensa. De ahí la importancia de retomar el tema desde lo jurídico, lo pedagógico, lo periodístico y lo tecnológico. En un propósito de la Gobernación de Caldas y de la Universidad de Manizales, los invitamos este lunes al Foro Libertad de Prensa y el Derecho a la Intimidad, realizado en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, en el Auditorio Hugo Salazar de la Universidad de Manizales, con la participación de periodistas, abogados y representantes de entidades públicas y privadas. Son noticias de Caldas, noticias de Colombia. Nosotros siempre le contamos a usted la información desde la fuente oficial y traemos las voces oficiales. Estamos en contra de las fake news, estamos en contra de la desinformación y de los desinformadores. Queremos colombianos muy bien informados y sobre todo con la verdad. Ya en estos minutos finales y antes de despedirnos, tenemos que decir que la inflación en el mes de agosto en Colombia en este año refleja una economía colombiana en mucho equilibrio. Hace muy poco y el fin de semana, el DANE entregó muy buenos datos en un hecho histórico para la economía colombiana. El Departamento Administrativo de Estadística DANE informó que la inflación en el mes de agosto de 2024 fue de 0%, marcando un punto de estabilidad que no se veía desde julio del año 2020. Este dato, pues no solo refleja estabilidad de los precios, sino también el control que está ejerciendo el gobierno y que ha ejercido sobre la inflación desde el pico más alto en marzo de 2023, que alcanzó un 13,34 en aquel momento. A pesar del logro, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste en que los bancos deben reaccionar, reduciendo las tasas de interés, actualmente entre el 11% y 19%, para poder reactivar el crédito y fomentar también la actividad económica.
Abro comillas, ya no hay excusa alguna para no bajar la tasa de interés. Cierro excusa. Fue lo que expresó el presidente Petro, subrayando la urgencia entonces de la medida de impulsar la economía y la inversión en el país. 0% de inflación en el mes de agosto fue lo reportado por el DANE el pasado viernes en nuestro país. Gracias por acompañarnos en Noticias de Caldas y Noticias de Colombia. Les agradecemos enormemente por la sintonía. Recuerden que pueden encontrar esta emisión de noticias en iVoox, también en la plataforma, en las diferentes plataformas de Spotify y en Amazon, pero aparte de eso en nuestro canal de YouTube. En YouTube visítenos como Angular Estéreo, denle un me gusta y síganos en ese canal. En la gerencia Oscar Eduardo Montechica, en la dirección quien les habla Juan Pablo Osorio Ramírez. Les deseamos una buena tarde, no se vayan porque ya llegamos con más información.